Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me abandonaron cuando mi ex me engañó, pero reaparecieron al descubrir que mi prometido es millonario. Para dar contexto a la situación actual, hace 5 años me separé de mi entonces esposo, lo que llevó a un distanciamiento con mis padres. Todo comenzó cuando descubrí que mi ex esposo, Nick, mantenía una relación inapropiada con la recepcionista de su empresa. Mis sospechas se confirmaron el día que revisé los mensajes en su teléfono, momento en que comprendí que nuestro matrimonio había llegado a su fin. La situación fue especialmente dolorosa, considerando que Nick y yo compartíamos una historia de casi 10 años antes de casarnos. Nuestra relación comenzó en nuestra juventud, facilitada por la amistad entre nuestras familias. Aunque nuestra relación tuvo sus altibajos después de la preparatoria, a los 22 años cedimos ante la presión familiar y decidimos casarnos. Sin embargo, la vida matrimonial resultó ser bastante complicada, con frecuentes desacuerdos y tensiones. A pesar de nuestros problemas, jamás consideré la infidelidad como una opción, lo cual hace más doloroso el hecho de que él sí lo hiciera. Al descubrir su engaño, tomé la decisión inmediata de abandonar nuestro hogar. Naturalmente, mi primer impulso fue buscar refugio con mis padres. No obstante, Nick, anticipando mis acciones, ya se había comunicado con ellos. Para mi sorpresa y dolor, mis padres se negaron a recibirme. Aún recuerdo vívidamente estar frente a su puerta, suplicando que me permitieran quedarme temporalmente mientras encontraba un nuevo lugar. Su respuesta fue tajante. No lo permitirían porque, según ellos, independientemente de las circunstancias, Nick seguía siendo mi esposo y debíamos encontrar una manera de reconciliarnos. Cuando les revelé la infidelidad de Nick, su reacción fue aún más desconcertante. No solo estaban al tanto de la situación por el propio Nick, sino que además sostenían la idea de que un matrimonio no podía ser destruido por las acciones de una sola persona. De manera indirecta, me estaban responsabilizando de todo lo sucedido. Esta actitud no era nueva. Desde el inicio de mi matrimonio, habían mostrado una tendencia similar hacia mí. Incluso antes del descubrimiento de la infidelidad, había compartido mis preocupaciones matrimoniales con ellos en múltiples ocasiones, expresando mis dudas sobre la viabilidad de la relación. Su respuesta constante era culpar mi ambición profesional, sugiriendo que no dedicaba suficiente atención a mi matrimonio. El día que busqué su apoyo, volvieron a insistir en que mi dedicación al trabajo en detrimento de mi matrimonio era la raíz del problema. En ese momento, comprendí que había tenido suficiente y decidí marcharme. Afortunadamente cuento con amistades verdaderas. Aunque no me sentía preparada para hacer pública mi situación matrimonial, decidí confiar en una amiga cercana, quien generosamente me ofreció hospedaje por algunas semanas. Durante ese periodo, inicié los trámites de divorcio con ayuda legal y comencé la búsqueda de un apartamento propio. En todo ese proceso, solo mis amigos me brindaron apoyo emocional incondicional. Mis padres, por su parte, únicamente se comunicaban para reprocharme lo que consideraban un grave error al abandonar a mi esposo, a pesar de su infidelidad. Nick persistía en sus intentos de comunicación, insistiendo en que podíamos salvar nuestro matrimonio mediante terapia de pareja y ofreciendo disculpas que consideraba suficientes para remediar la situación. Como era de esperarse, mis padres respaldaban su postura y me presionaban para que lo perdonara. Opté por bloquear toda comunicación con ellos y eventualmente dejaron de intentar contactarme. Para cuando el divorcio se finalizó, ya no mantenía contacto con ninguno de ellos. Desde entonces, he mantenido la distancia con mis padres, una decisión de la que no me arrepiento. Nos encontramos ocasionalmente en reuniones familiares, pero mantenemos una distancia mutua. Es evidente que ellos tampoco sienten remordimiento por sus acciones, lo cual me permite mantener esta situación con tranquilidad. Ahora, transcurridos 5 años, me encuentro comprometida con Charlie. Nuestra relación de 3 años ha sido verdaderamente extraordinaria. Nuestro encuentro ocurrió en su restaurante, aunque en ese momento desconocía que era el propietario. Se acercó a mi mesa mientras cenaba con amigos y solo tiempo después descubrí que era el dueño del establecimiento. Después de algunas citas, nuestra relación se volvió seria rápidamente. Posteriormente, descubrí que no solo era propietario del restaurante, sino que provenía de una familia empresarial destacada. Su padre es dueño de una de las cadenas de panaderías más importantes del estado,
lo que influyó en su pasión por la gastronomía y lo llevó a establecer su propio restaurante. Aunque me impresionó su trasfondo, como mujer profesional independiente, mi plan siempre ha sido mantener mi carrera incluso después del matrimonio. Si bien nunca me ha interesado su posición económica, no puedo decir lo mismo de mis padres, quienes intentaron restablecer contacto tan pronto como se enteraron de mi relación con Charlie. Esto sucedió la semana pasada, poco después de anunciar mi compromiso en redes sociales. Aparentemente, algún familiar les informó sobre mi compromiso, lo que los llevó a investigar sobre Charlie y su familia. Apenas 3 días después de mi anuncio, recibí un correo electrónico de ellos felicitándome por mi compromiso y disculpándose por su comportamiento pasado. Expresaron su arrepentimiento por no haberse comunicado durante estos años y manifestaron su deseo de compensarlo participando en mi boda. Aunque en ese primer mensaje no mencionaron nada sobre Charlie o su familia, su intención era bastante transparente. El momento de su contacto, justo después de mi compromiso, a pesar de su supuesto arrepentimiento durante todos estos años, resultaba sospechoso. Decidí no responder, pensando que si realmente deseaban reconectarse, volverían a intentarlo. Efectivamente lo hicieron, pero en su segundo correo revelaron sus verdaderas intenciones. Mencionaron haber investigado sobre Charlie y su familia, expresando su admiración por el tipo de persona que había elegido. Su mensaje insinuaba que mi relación con Charlie tenía un propósito ulterior, lo cual me resultó ofensivo. La situación empeoró cuando admitieron que Charlie y su familia eran la razón de su acercamiento, expresando su orgullo por mi futura pertenencia a un linaje tan prestigioso. Todo el mensaje transpiraba pretensión y me sentí particularmente ofendida porque, a pesar de mis logros personales, solo parecían interesados en mi aparente ascenso social a través del matrimonio. No comprendo qué pretendían lograr con ese mensaje, que solo empeoró la situación. Procedí a bloquearlos y todo permaneció tranquilo por algunos días, hasta anoche. Hace aproximadamente 1 año, me mudé al apartamento de Charlie, donde resido actualmente. Muy pocas personas de mi familia conocen mi dirección, principalmente amigos cercanos y algunos primos. Sin embargo, mis padres lograron averiguarla por medios desconocidos. Anoche se presentaron sin aviso en nuestra casa, sorprendiéndonos tanto a Charlie como a mí. Charlie, quien conoce toda la historia de mi divorcio y la reacción de mis padres, claramente desaprueba su comportamiento. Él abrió la puerta y al verlos me llamó para atenderlos. Permaneciendo a mi lado y sosteniendo mi mano durante toda la conversación, me brindó el apoyo que necesitaba en ese momento tan difícil. Mis padres comenzaron disculpándose, intentando aclarar que su interés no se limitaba a Charlie y su familia. Aseguraron que durante estos años habían querido contactarme en múltiples ocasiones, pero no lo hicieron temiendo mi reacción por su comportamiento pasado. Les respondí que esa justificación era inadecuada para explicar su falta de contacto. Les recordé que su reacción ante mi divorcio había sido completamente insensible y que, aunque hubieran intentado comunicarse antes, no habría estado dispuesta a perdonarlos. Les manifesté que tampoco planeaba hacerlo ahora, después de 5 años, cuando ya no los necesito en mi vida. Con firmeza, les pedí que se retiraran sin causar problemas, advirtiendo que si volvían a presentarse sin invitación, me vería obligada a solicitar intervención policial. Cuando me disponía a cerrar la puerta, mi padre perdió el control y comenzó a gritar, acusándome de ser egoísta y arrogante, sugiriendo que mi actitud se debía a mi próximo matrimonio con una familia adinerada. Su reacción me pareció completamente fuera de lugar e infundada, ya que cualquier persona razonable entendería que ese no era el motivo de mi comportamiento. Les respondí que esto no tenía relación con casarme en una familia acomodada, sino con su comportamiento. Les señalé que habían tenido 5 años para rectificar su actitud, pero seguían siendo las mismas personas desagradables de siempre, por lo que no deseaba mantener ningún tipo de relación con ellos. Les reafirmé mi convicción de que alejarlos permanentemente de mi vida era la decisión correcta y que no tenía intención de perdonarlos. Tras mi respuesta, en lugar de dirigirse a mí, comenzaron a hablar con Charlie, advirtiéndole sobre mi supuesto problema de actitud, al que culparon por el fracaso de mi matrimonio anterior. Mencionaron que Nick había formado una familia feliz con la recepcionista, con quien ahora tiene un hijo, mientras yo apenas estaba comprometida. Según ellos,
Mi incapacidad para formar una familia feliz se debía a mi constante necesidad de mostrarme superior a los demás. Argumentaron que en el pasado había priorizado mi trabajo sobre mi matrimonio y ahora mostraba una actitud de superioridad debido a la riqueza de Charlie. En su opinión, mi supuesto complejo de superioridad había arruinado mi primer matrimonio y amenazaba con destruir el segundo. Sin embargo, Charlie no estuvo dispuesto a aceptar sus argumentos. Les respondió directamente que no aceptaría consejos sobre relaciones de personas como ellos. Agregó que si yo quisiera presumir sobre su riqueza, estaba en mi derecho de hacerlo, pues era un hecho innegable. Les aclaró que cualquier asunto relacionado con mi actitud era algo que nosotros manejaríamos, sin necesidad de su intervención, ya que ellos no formaban parte de nuestras vidas. Su última declaración me dejó atónita. Les dijo que se alegraba de que mi ex hubiera encontrado la felicidad con su amante y que resultaba revelador que después de 5 años de reflexión siguieran respaldando a Nick en lugar de a mí. Concluyó señalando que ya no importaba porque su patrimonio combinado ni siquiera se acercaba al nuestro. Tras esto, cerró la puerta mientras mis padres continuaban alterados afuera, hasta que finalmente se marcharon. Pensé que el incidente había terminado allí, pero esta mañana recibí una llamada de mis abuelos paternos, quienes comenzaron a reprocharme el comportamiento tanto mío como de mi prometido hacia mis padres. Su reacción me sorprendió considerablemente, ya que a pesar de mantener contacto con mis padres durante estos 5 años, siempre habían mantenido una postura neutral en el conflicto. Ahora, repentinamente, insisten en que debo disculparme con mis padres, especialmente por los comentarios de Charlie sobre nuestro patrimonio. Reconocen que mis padres pudieron haber errado en el pasado, pero argumentan que generalmente han intentado ser buenos padres. Aunque no estoy completamente de acuerdo con esta afirmación, dado que nuestra relación siempre ha sido complicada desde mi infancia, reconozco que me proporcionaron una vida cómoda y cubrieron mis necesidades básicas. Mis abuelos enfatizaron que debería mostrar gratitud por eso. Me reprocharon que no tengo derecho a presumir sobre dinero que técnicamente no es mío, ya que la riqueza pertenece a mis futuros suegros, mientras yo permanezco en el mismo nivel económico que mis padres. Intenté explicarles que fue Charlie quien hizo esos comentarios, ya que yo ni siquiera quería dialogar con mis padres. Sin embargo, insistieron en que eso era irrelevante. Lo importante era que yo había permitido que sucediera, resultando humillante para mis padres. Sugirieron que, incluso si no estaba lista para perdonarlos, debería haberlos defendido. Traté de explicar que existían múltiples factores a considerar, incluyendo los comentarios hirientes que ellos habían hecho sobre mí. Pero mis abuelos mantuvieron su posición, afirmando que solo les preocupaba mi comportamiento y que abordarían separadamente las faltas de mis padres. La conversación se volvió circular y frustrante, ya que se negaban a considerar mi perspectiva. Finalmente, concluyeron diciendo que un hombre incapaz de respetar a mi familia nunca me respetaría a mí, y cortaron la llamada. Aunque amo profundamente a Charlie y no considero que haya actuado incorrectamente, la reacción de mis abuelos me ha hecho dudar seriamente de mis acciones. ¿Aita por permitir que mi prometido adinerado menosprecie la situación económica de mis padres distanciados? Actualización 1. Saludos a todos. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por todo el apoyo recibido en los comentarios. Significa muchísimo tanto para Charlie como para mí. Hemos llegado a la conclusión de que no tenemos ninguna obligación con mi familia, ni siquiera la de ofrecer disculpas. Fueron ellos quienes insistieron en que me estaba volviendo pretenciosa y arrogante simplemente por mi matrimonio con una familia acomodada. En consecuencia, Charlie y yo decidimos reflejar precisamente la actitud de la que nos acusaban. Después de conversar con amigos y analizar los comentarios recibidos, he llegado a la conclusión de que ni mi prometido ni yo actuamos incorrectamente. Por lo tanto, no hay razón para sentir culpa. Al discutir el tema con Charlie, él ha sido enfático en su posición. No se disculpará con quienes me han faltado al respeto repetidamente en cada oportunidad que han tenido. La última interacción con mis padres fue particularmente irrespetuosa. Incluso después de expresarles claramente mi deseo de no hablar con ellos y mi decisión de no perdonarlos, se negaron a marcharse y me retrataron como la antagonista simplemente por no tolerar su comportamiento inadecuado. Charlie me compartió que, basado en mis relatos previos, ya había percibido que mis padres no eran personas íntegras.
Sin embargo, después de conocerlos personalmente e interactuar con ellos, confirmó que su comportamiento era verdaderamente deplorable, por lo que no me recomendaría perdonarlos o mantener comunicación con ellos en ningún momento, una opinión con la que coincido plenamente. Al comentarle sobre la intervención de mis abuelos, Charlie señaló una observación muy pertinente. Me explicó que hasta ahora se habían mantenido neutrales en el conflicto por conveniencia. Sin embargo, tan pronto como mis padres se sintieron ofendidos, no dudaron en involucrarse. Mientras yo era quien sufría, mantuvieron su distancia. Pero cuando su hijo se sintió agraviado, inmediatamente tomaron partido contra mí, un aspecto que debería considerar antes de dar peso a sus palabras. Reflexionando sobre esto, reconozco la validez de su argumento. Durante los últimos 5 años, cada vez que intentaba dialogar con mis abuelos sobre la situación con mis padres, su respuesta era que debía resolver el conflicto por mi cuenta, evitando involucrarse. Eventualmente, dejé de buscar su apoyo emocional al comprender que no lo recibiría. Ahora entiendo que su aparente neutralidad era simplemente una estrategia para mantener relaciones cordiales con todos. Es evidente que han abandonado esta postura diplomática, revelando que su prioridad es mi padre, no yo. Fue ingenuo de mi parte esperar una actitud diferente de su parte. Me siento profundamente agradecida por tener a Charlie a mi lado, especialmente porque demuestra más indignación por esta situación que yo misma, lo cual encuentro genuinamente conmovedor, pues evidencia su sincera preocupación por mi bienestar. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde que mis abuelos me contactaron para expresar su desaprobación por mi comportamiento hacia mis padres y exigir una disculpa de mi parte. Durante este periodo, mantuve mi silencio, lo que los motivó a intentar establecer comunicación nuevamente. Aunque había bloqueado tanto a mis padres como a mis abuelos, estos últimos crearon una nueva dirección de correo electrónico para enviarme un mensaje expresando su profunda decepción por mi manera de manejar la situación. Mencionaron haber notado que los había bloqueado, lo cual les resultaba sorprendente considerando que durante los últimos 5 años habían intentado mantener una postura de apoyo hacia mí. Sin embargo, ahora reconocían que su enfoque diplomático había sido un error y que deberían haberme confrontado directamente, respaldando la posición de mis padres y señalando mi supuesto problema de actitud que requería corrección. Al no encontrar motivos objetivos para criticarme, simplemente optaron por repetir las acusaciones que mis padres habían formulado contra mí. Inevitablemente, recurrieron a ataques personales injustificados, a pesar de que hasta ese momento habían mantenido la postura de que tanto mis padres como yo teníamos perspectivas diferentes sobre los acontecimientos, sin tomar partido por ninguna de las partes. El correo me resultó extremadamente perturbador. Al compartirlo con Charlie, él expresó su alivio por no habernos disculpado ni establecido contacto con ninguno de ellos, ya que claramente no lo merecían. Señaló que eran ellos quienes mostraban un comportamiento egoísta y que, si alguien tenía un problema de actitud, era precisamente mi familia. Decidí no responder a ese mensaje ni planeo hacerlo en el futuro, pues considero que no vale la pena invertir energía en discutir o justificarme ante ellos. He comprendido que nunca reconocerán la validez de mi posición, ya que están determinados a retratarme como la antagonista y continuarán buscando excusas para hacerlo. Su verdadero disgusto radica en mi próximo matrimonio con Charlie y la prosperidad económica que esto implica, de la cual no podrán beneficiarse al estar excluidos de mi vida. Charlie y yo encontramos paradójico que, si realmente desearan obtener nuestro perdón, deberían haber optado por una actitud más conciliadora y halagadora en lugar de su comportamiento actual. Su amargura y resentimiento solo empeoran su situación, aunque parecen no percatarse de ello, o quizás simplemente no les importa. En cualquier caso, es irrelevante, ya que he decidido mantenerlos permanentemente fuera de mi vida. Actualización 3. Han transcurrido 2 meses desde mi última actualización, y después de ese momento, prácticamente había dejado de preocuparme por la situación con mis padres y abuelos, ya que no representaba una prioridad en mi vida. Ellos no intentaron contactarme nuevamente y me mantuve enfocada en los preparativos de mi boda y otras responsabilidades laborales. Sin embargo, hace 3 días, mis padres volvieron a presentarse en mi domicilio. En esta ocasión, Charlie no se encontraba en casa y al percatarme de su presencia, opté por no abrir la puerta.
Les comuniqué que no deseaba invertir tiempo en más discusiones y les solicité que se retiraran, advirtiendo que no dudaría en contactar a las autoridades si persistían, lo cual podría resultar en consecuencias desagradables para ellos. A pesar de mis advertencias, permanecieron en el lugar, y mi padre expresó que no buscaban ser readmitidos en mi vida, sino comunicarme que tanto él como mi madre estaban genuinamente arrepentidos por su comportamiento durante su última visita. Mencionó que, tras reflexionar detenidamente, habían comprendido que su negativa a aceptar mi falta de disposición para perdonarlos solo había agravado la situación. Expresaron su deseo de que yo comprendiera que continuarían sintiendo remordimiento por sus repetidos fallos hacia mí y persistirían en sus disculpas hasta obtener mi perdón. Mi madre llegó a afirmar que estaban dispuestos a esperar el tiempo necesario, incluso si esto significaba toda una vida, para conseguir mi perdón. Esta declaración tan emotiva me motivó a abrir la puerta y explicarles que me encontraba sin palabras y con sentimientos confusos respecto a la situación. Lo único que tenía claro era que no me sentía preparada para lidiar con ellos en ese momento. Les expliqué, de la manera más respetuosa y civilizada posible, que no era necesario que aparecieran constantemente para expresar sus disculpas. Les manifesté mi necesidad de espacio y les sugerí que, quizás en algunos años, si así lo decidía, podría contactarlos, pero por el momento necesitaba que respetaran mi distancia. Aunque no tengo certeza sobre si efectivamente me comunicaré con ellos en el futuro, consideré apropiado expresarlo de esa manera. Esta respuesta pareció tranquilizarlos, y mi madre expresó que esperaría con ilusión tener noticias mías, incluso si esto no ocurría en el corto plazo. Manifestó su esperanza de que algún día pudiera perdonarlos. Entre lágrimas, reconoció que tanto ella como mi padre habían sido excesivamente egoístas y orgullosos para admitir sus deficiencias como padres, especialmente durante mi proceso de divorcio. Admitieron haber sido manipulados para creer que yo era quien tenía problemas de actitud, lo que había generado una constante confusión respecto a mí. Explicaron que alternaban entre momentos de comprensión hacia mi posición y otros en que daban crédito a las afirmaciones de Nick sobre mí, lo cual explicaba su comportamiento inconsistente. Personalmente, no considero esta una justificación válida, pues como mis padres, deberían conocer mi verdadera naturaleza. Sin embargo, reconozco que durante mi niñez y adolescencia no me dedicaron suficiente atención, lo que explica su desconocimiento. Esta falta de dedicación es responsabilidad suya, no mía, aunque preferí no ahondar en ese aspecto. Les expresé que lo ocurrido en el pasado era irreversible y que si genuinamente deseaban mi perdón, lo mínimo que podían hacer era respetar mi necesidad de espacio y tiempo para sanar. No añadieron nada más y se retiraron en silencio. Al regresar Charlie a casa, le relaté cómo había manejado la situación y la conversación mantenida con mis padres durante su visita. Comentó que, aunque la situación podría haber resultado más adversa, se alegraba de que no fuera así. Por mi parte, continúo procesando mis sentimientos al respecto y he optado por concentrar mi energía en los preparativos de la boda, esperando que todo resulte satisfactoriamente. Actualización 4. La semana pasada celebramos nuestra boda, que resultó ser un evento maravilloso. Como era de esperar, ningún miembro de mi familia inmediata asistió, ya que no fueron invitados. Aunque extendí una invitación a mis abuelos maternos, lamentablemente no pudieron asistir debido a que residen en otro estado y mi abuelo enfrenta significativos problemas de salud. A pesar de la limitada presencia de mi familia en la ceremonia, esto no afectó mi felicidad, consciente de que tenía a Charlie a mi lado. Además, su familia me ha acogido como una más de los suyos, lo cual agradezco profundamente. Unos días después de la boda, mis padres se comunicaron conmigo utilizando un teléfono temporal para informarme que se habían enterado de mi matrimonio a través de mis primos. Expresaron que, aunque no habían sido invitados a la ceremonia, deseaban transmitirme sus buenos deseos y esperanza de que encontrara la felicidad en esta nueva etapa de mi vida. Mi respuesta fue breve, limitándome a agradecer sus palabras y dar por concluida la conversación. Posiblemente algunos consideren que ni siquiera debería haber respondido a su mensaje, o que durante su última visita debería haber llamado directamente a la policía en lugar de mantener el diálogo. Sin embargo, considero que tales acciones solo habrían generado mayor amargura y animosidad,
conduciendo inevitablemente a más conflictos. Por lo tanto, creo que la situación actual es más favorable. Aunque no mantengo una relación cercana con ellos y probablemente nunca la tenga, al menos hemos evitado una confrontación constante. Hemos logrado establecer una dinámica neutral, lo cual considero lo más beneficioso para todos los involucrados.